tardes. Vamos a dar clases de Física 1 para la carrera de Ingeniería Naval y Pesquera. Hoy vamos a continuar con el tema que empezamos el lunes pasado, que tiene que ver con impulso y cantidad de movimiento. Vamos a ver todo lo que tenga que ver con interacciones entre partículas, pero antes de eso vamos a ver un tema que es necesario para que ustedes entiendan lo que vamos a ver después, que es el concepto de movimiento relativo. El nombre de movimiento relativo obviamente les puede llegar a sugerir conceptos como la teoría de la relatividad. Tiene que ver un poco con eso. La forma en la cual vamos a ver el tema obviamente es de la manera en la cual se entendía en la época de Newton. En los extremos a nivel ser humano, todo lo que vamos a decir es correcto. Si nos vamos a velocidades muy rápidas, esto que vamos a decir acá, obviamente hay que seguir la teoría de la relatividad, sobre todo la relatividad especial, así que bueno, en eso no vamos a entrar. Pero bueno, cuando yo me refiero a movimiento relativo, lo que me refiero es el movimiento de una cosa respecto a otra, viéndola desde el punto de vista, de diferentes puntos de vista. Por ejemplo, una situación muy cotidiana, supongamos que estamos en un tren. El tren se mueve por cierta vía a una velocidad, supónganse, de 100 km por hora. Esta velocidad es relativa a, supongamos, una persona que está observando detenida el movimiento desde el costado de la vía y ve pasar el tren a 100 km por hora. Supongamos que en el tren va una persona caminando. Esa persona, supónganse que camina a la velocidad normal que camina la persona. Vamos a imaginarnos una velocidad promedio de 5 km por hora, por decirlo. En realidad es un poco más rápido, pero pongamos 5 para redondear. Entonces esa persona camina a 5 km por hora dentro del tren que se está moviendo a 100 km por hora. Entonces si nosotros vemos estas velocidades que estamos expresando de 5 km por hora son de la persona respecto al tren. ¿Sí? Entonces es una velocidad relativa de la persona respecto al punto de referencia del tren. Si esta persona es observada por esta persona, esta otra persona que está detenida acá, entonces esta persona va a ver moverse el tren a 100 km por hora y a esta persona, como se mueve además a 5 km por hora respecto al tren, esta persona la va a estar viendo moverse a 105 km por hora. ¿Sí? Entonces tenemos tres velocidades acá que estamos teniendo en cuenta, que son la velocidad del tren respecto a la persona que está detenida, que sabemos que son 100 km por hora. Tenemos la velocidad de la persona, vamos a ponerlo de pasajero, respecto al tren, que sabemos que se mueve a 5 km por hora. Y tenemos además la velocidad del pasajero respecto a la persona que está detenida, que en este caso es la suma de las dos velocidades que tenemos, que es 105 km por hora. Este cálculo es el más sencillo de hacer, o sea, tenemos velocidades que intuitivamente tendríamos siempre a la hora de considerarlas, o sea, es normal, todas estas velocidades no nos ponen un problema complejo a la hora de analizarlo, porque son velocidades que no son fáciles de entender. O sea, es fácil de entender que el tren se mueve respecto a una persona que está quieta, es fácil de entender que la persona camina dentro del tren y por lo tanto podemos ver la velocidad a la cual camina esa persona, y es fácil de deducir a qué velocidad estoy viendo pasar la persona respecto a otra persona, porque obviamente como camina sobre un centro, o sea, sobre un sistema de referencia que está en movimiento, que sería el tren, entonces es fácil de hacer esta suma de velocidades y encontrar esto. Pero vamos a verlo desde un punto más general a esto, para ver, porque es un tema que suele ser muy confuso. Para verlo de una manera más, cómo son las fórmulas que tenemos que involucrar. Imaginemos
Otra situación, vamos a tener acá también un observador, que lo vamos a ponerlo como si fuera un sistema de referencia absoluto, o sea, la persona que está quieta sobre la Tierra. La Tierra, si nosotros nos ponemos a pensar, también está en movimiento, o sea, si nosotros tuviéramos que hacer un análisis respecto de una persona que está en el centro del universo, o en el Sol, o en la Luna, o en distintos lugares, vería las cosas de distinta manera. Pero bueno, para tener una referencia, digamos que, bueno, pongamos a esta persona como el cero. De estas discusiones hubo montones de discusiones que fueron casualmente los que llevaron a la teoría de la relatividad de Einstein, o sea, cuál es el sistema de referencia que uno tiene que tomar como preferencial, o sea, cuál es el absoluto o cuál es el que tenemos que tener realmente en cuenta, donde la teoría de la relatividad dice que ninguno. Pero bueno, vamos a ver esto. Imaginemos que esta persona ve pasar un auto que se mueve, vamos a poner una velocidad normal, qué sé yo, 60 km/h. Además, ve pasar un avión que se mueve, supónganse, a 800 km/h, velocidad normal con un avión. Y supongamos además que ve pasar a un pájaro que se mueve a 20 km/h. ¿Sí? Entonces, todos van en la misma dirección respecto a la persona que está acá quieta. Aquí lo vamos a poner el observador 0. A esta velocidad del auto vamos a llamarla, para no que no mezclar, porque velocidad del avión, vamos a poner acá velocidad del avión como V sub A, a la velocidad del auto le vamos a poner V sub C como velocidad del carro, y a la velocidad del pájaro le ponemos V sub P de velocidad del pájaro. Entonces tenemos tres velocidades, todas respecto a la persona que está acá quieta. Entonces tenemos un sistema de referencia sobre el cual medimos estas velocidades, que es el sistema de referencia del observador que está detenido. Entonces tenemos acá respecto a, vamos a poner un nombre acá, Pedro. Respecto a Pedro, entonces tenemos que el avión o el auto se mueve, primero el auto se mueve a 100 km/h y el avión se mueve a 160 le puse, a 800 km/h y el pájaro que se mueve a 20 km/h. Entonces, con esta información que tenemos acá, vamos a trasladarnos en nuestra imaginación a la persona que está acá manejando el auto. ¿Sí? Entonces esta persona que está acá manejando el auto va a ver tres cosas también, ¿sí? Que son el avión, que lo va a ver moverse, el pájaro, lo va a ver moverse también, y esta persona que también la va a ver con una velocidad relativa a él mismo moverse. Entonces, ¿cómo calculamos con esta información cuáles son las velocidades que observa la persona que va en el auto? Entonces, vamos a poner acá respecto al auto y empezamos por, vamos a poner esto acá para que quede más claro, respecto al observador y respecto al observador 0. Las velocidades del avión, del pájaro y de nuestro observador también respecto al auto, y si queremos también la velocidad respecto al auto en sí misma. Pero ¿cómo hacemos? Primero empezamos por la velocidad del avión. La velocidad del avión respecto al auto, si sabemos que el avión se mueve para allá a 800 km/h y el auto lo está siguiendo desde atrás, un poco más lento, pero la velocidad que tiene este avión va a ser menor a la que observa este porque el auto está yendo para allá. Entonces, ¿qué tanto menor? Claramente podemos deducir que se trata de la velocidad que tiene el auto respecto al observador. Entonces, esta velocidad la podemos calcular como la velocidad del avión respecto al observador, que es un dato que conocemos, 800 km/h. Gracias. Menos la velocidad que ya tenemos de referencia, que es la velocidad de nuestro sistema de referencia. O sea, nuestro sistema de referencia nuevo
que es el cual queremos observar la información, la velocidad, es la velocidad que vamos a restarle respecto a la información que estamos teniendo acá. Entonces nosotros tenemos acá la velocidad del auto respecto al observador, que es la velocidad de nuestro sistema de referencia. Se la restamos a la información que teníamos anteriormente. Entonces lo que vemos es que tenemos 800 menos los 60, nos da 740 km por hora, que es la velocidad que observa el conductor del auto moverse el avión. ¿Sí? Entonces acá tenemos la velocidad relativa del avión con respecto al auto, ¿sí? O sea, cómo vemos las cosas desde el auto. Las otras cosas que vemos moverse es, por ejemplo, el pájaro. Podemos observar que el pájaro, respecto a este observador, va más despacio que el auto, y por lo tanto el auto se va a ir alejando del pájaro, que va quedando cada vez más atrás. Por lo tanto, si nosotros vemos eso, si nosotros mantenemos el auto quieto, vemos cómo el pájaro se iría yendo hacia atrás respecto a la persona que está sentada en el auto. ¿Qué tan más rápido va hacia atrás? Nuevamente hacemos el mismo cálculo que hicimos antes. Si queremos saber la velocidad del pájaro respecto al auto, lo que tenemos como dato es la velocidad del pájaro respecto a un observador cualquiera, que en este caso es este, menos la velocidad del auto respecto a ese mismo observador. ¿Sí? Fíjense nuestra relación, o sea, yo quiero saber la velocidad del pájaro respecto al auto y tengo las dos relaciones que están acá restándose respecto a un mismo sistema de referencia anterior. Entonces acá tenemos, esta velocidad era de 60, perdón, la velocidad del pájaro era de 20, menos la velocidad del auto que era de 60, y por lo tanto esto nos da una velocidad de menos 40 km por hora, o sea que por respecto al auto, el pájaro está yendo hacia atrás a 40 km por hora. Si seguimos haciendo otros cálculos, podemos, por ejemplo, calcular a qué velocidad ve el auto moverse a Pedro. En este caso sería la velocidad del observador respecto al auto. Y para poder hacer ese cálculo, lo voy a hacer acá abajo por una cuestión de espacio. Acá. La velocidad del observador respecto al auto es igual a lo que teníamos respecto al observador, o sea, la velocidad del observador respecto al observador, que sabemos que un observador con respecto a sí mismo nunca se mueve, entonces es 0, menos la velocidad del auto respecto al observador. O sea que si tenemos que el auto va a 60 km por hora para allá, en la velocidad del observador respecto al auto me va a dar menos 60, lo cual es lógico de pensar, porque si yo me muevo hacia allá con respecto a algo que está quieto, yo voy a ver moverse hacia atrás a la misma velocidad con la cual yo camino. ¿Sí? Entonces yo camino con respecto a la mesa a 3 km por hora, la mesa me ve moverme a mí y todo lo que esté quieto junto con la mesa me va a verme mover a mí a 3 km por hora hacia allá, y yo voy a ver pasar todo hacia atrás mío, hacia atrás a menos 3 km por hora. ¿Sí? Eso es algo normal. Y también podemos hacer otro cálculo extremo, es decir, a qué velocidad veo moverse al auto respecto al auto, para que vean que las fórmulas son consistentes. Obviamente el auto no debería moverse sobre sí mismo, lo cual es lógico. Entonces, ¿cómo hacemos eso? La velocidad del auto respecto al auto es igual a la velocidad del auto respecto al observador menos la velocidad del sistema de referencia, que es la velocidad del auto respecto al observador, o sea, c. ¿Sí? O sea, claramente, en este caso es la velocidad que quiero calcular, y esta es con respecto a qué quiero calcular esa velocidad. Podemos hacer lo mismo para cualquiera de los sistemas de referencia, o sea, puedo hacerlo al revés. O sea, una vez que yo conozco las velocidades respecto al auto, habiéndolas calculado, ¿sí? O sea, yo sé respecto al auto que yo calculé la velocidad del avión respecto al auto y me dio 740 km por hora. Yo sé que la velocidad del pájaro respecto al auto es de menos 40 km por hora.
y también sé que la velocidad del observador respecto al auto lo veo moverse a menos 60 km por hora. Entonces, en este caso, yo puedo tomar esto como sistema 0 y querer calcular las velocidades respecto al observador original, por ejemplo, o al avión o al pájaro, desde cualquiera de los puntos de vista. Supónganse que yo soy Gandalf y viajo arriba del pájaro, ¿sí? Entonces quiero ver a qué velocidad se mueven todas las cosas. Le falta la barba. ¿Sí? Le falta la barba de Gandalf. Y el gorrito. Entonces, acá está Gandalf y Gandalf va junto con el pájaro. Y queremos ver respecto a Gandalf a qué velocidad se mueve el avión, a qué velocidad se mueve el auto y a qué velocidad se mueve nuestro observador. O sea, la persona que supuestamente está quieta, porque se nos ocurre a nosotros decir que está quieta, pero cualquiera de los sistemas de referencia va a tener lo mismo. Vamos al observador, este lo vamos a dibujar un poquito más arriba para hacer un poco más de espacio, para calcularlo. Entonces, supónganse respecto a Gandalf, ¿no? ¿A qué velocidad se mueve el avión? Yo quiero ver la velocidad del avión respecto a Gandalf. Vamos a poner acá Gandalf. Podríamos haber puesto pájaro, pero es lo mismo. Y puedo tomar como referencia cualquiera de los sistemas de referencia que yo ya conozco. O sea, yo tengo dos sistemas de referencia de los cuales tengo información. Tengo la información respecto a la persona que está quieta y tengo la información respecto a la persona que va en el auto. Cualquiera de las informaciones que yo quiera usar me van a dar lo mismo. O sea, usemos por ejemplo para calcular, como dijimos, el avión. Yo puedo saber la velocidad del avión respecto al observador menos la velocidad de Gandalf respecto al observador. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo necesito saber? ¿Cuánto es la velocidad del avión respecto al observador? Dijimos 800 y la velocidad de Gandalf respecto al observador es 20, con lo cual esto nos da que el avión va a 780 km por hora hacia allá. Pero si hubiéramos tomado como referencia las velocidades respecto al auto, nos tendría que dar lo mismo, porque la velocidad del avión no depende de la velocidad del auto ni la velocidad de la persona que está acá. ¿Sí? O sea, la velocidad del avión respecto a Gandalf es una cosa que depende del observador de Gandalf y del avión. Pero yo tengo otra información. Calculemos esto usando la velocidad del avión respecto al auto menos la velocidad de Gandalf respecto al auto. ¿Sí? Que es lo que yo quiero calcular, o sea, la velocidad del avión respecto a Gandalf. La velocidad del avión respecto al auto es de 740 y la velocidad de Gandalf respecto al auto es de menos 40, o sea que le tengo que restar menos 40, con lo cual esto menos es más, nos da nuevamente los 780 kilómetros que sabíamos que nos tiene que dar. Entonces la velocidad relativa del avión respecto al pájaro o a Gandalf es independiente de la información que yo tenga de referencia previa. O sea, yo no me importa si yo tomé como sistema de referencia absoluto la persona que ya estaba quieta o la persona que va en el auto. O sea, siempre las velocidades relativas las tengo que, para poder calcularla, le tengo que restar la velocidad que yo conozco, que se está moviendo mi nuevo sistema de referencia respecto al sistema de referencia del cual yo tengo los datos. ¿Sí? Entonces, si yo tengo información respecto a Pedro, yo tengo que restar con qué velocidad se mueve lo que yo quiero saber, ¿sí? O sea, en este caso Gandalf, respecto a Pedro, porque va a ser mi nuevo sistema de referencia. ¿Sí? Entonces, acá lo estoy restando a esta velocidad. Y yo quiero volver atrás, o sea, supónganse que yo ahora conozco la velocidad con la que el avión se mueve, como hicimos con el tren, o sea, acá estamos restando. En el caso del tren, nosotros teníamos la velocidad del pasajero respecto al observador, que era igual a la velocidad del pasajero respecto al tren, más la velocidad del tren respecto al observador. O sea, esta es la información que teníamos. Nosotros sabíamos que el tren se movía a 100
y el pasajero se movía a 5 y por lo tanto la velocidad del pasajero respecto al tren era de 105, que es lo que habíamos calculado antes. Fíjense, acá estamos sumando. ¿Por qué acá estamos restando y acá estamos sumando? Porque el dato que nosotros queremos saber tendríamos que haber hecho al revés, que tendríamos que haber tenido la velocidad del pasajero respecto al observador, ¿sí? O sea, nosotros medimos todo desde un sistema de referencia, y esto que estamos viendo acá es o la velocidad respecto al tren o la velocidad respecto al pasajero de las cosas, ¿sí? Entonces, si yo quiero saber la velocidad del pasajero respecto al tren, yo necesitaría poder calcular la velocidad del pasajero respecto al observador menos la velocidad del tren respecto al observador. Es nuestro nuevo sistema de referencia. Entonces, la velocidad del pasajero respecto al tren es la velocidad del pasajero respecto al observador, que son 105, menos la velocidad del tren respecto al observador, que son 100, y esto me da los 5 km por hora que ya sabíamos que teníamos de antes, o sea, la velocidad del pasajero respecto al tren. ¿Sí? Entonces, si yo tengo acá, esto es una cuestión de sumar, porque es muy difícil, es muy fácil confundirse en estas cosas, porque es muy fácil mezclar los sistemas de referencia que estamos teniendo en cuenta. O sea, naturalmente, no siempre tomamos el mismo sistema de referencia y nos solemos confundir. Entonces, si nosotros decimos la velocidad del pasajero respecto al observador, es una velocidad que no nos resulta muy intuitiva de pensar. Porque no estamos mirando a ver a qué velocidad pasan los pasajeros que estamos sentados. Vemos pasar el tren y los pasajeros los vemos pasar respecto al tren. Entonces nos resulta más difícil entender esas cosas porque naturalmente tendemos a pensar que los pasajeros se mueven respecto al tren y que el tren se mueve respecto a nosotros, ¿sí? Pero en realidad siempre tenemos que tener un sistema de referencia para poder encontrar relaciones entre las velocidades y por esas relaciones fácilmente intercambiar nuestros puntos de vista, desde dónde vamos a ver las cosas, cómo se mueven. Esto es un tema que le va a costar un poquitito seguir agarrando de la mano, aunque parezca las operaciones son muy fáciles porque son sumas y restas, ¿sí? Siempre piensen que si algo va, si nuestro sistema de referencia va en la misma dirección, las velocidades van a ser más chicas con respecto a una persona que está quieta, porque yo estoy moviéndome para allá, es como que lo estuviera persiguiendo, mientras que si esto estuviera acá quieto y yo estoy moviéndome, alejándome hacia atrás, esto que se mueve respecto a esta persona, veo que el avión se va para allá y el observador se va para allá. Entonces, en este caso, las velocidades las tendría que sumar para poder ver cómo ve el observador moverse al avión, ¿sí? Pero bueno, voy a dejar este tema por acá para poder avanzar en el tema que más me interesa, que es el tema que estamos dándole continuidad a la clase. Esto lo estoy dando ahora se va a quedar claro por qué di este tema acá en particular. Y vamos a retomar el tema de la clase pasada, viendo interacciones entre partículas. La clase pasada, vamos a hacer un pequeño repaso para tenerlo presente. Vimos dos conceptos importantes. Vimos el concepto de impulso, que era un vector, que era igual a la cantidad de fuerza que aplicábamos sobre una partícula durante un tiempo, ¿sí? Entonces el producto de ambas cosas, o sea, durante cuánto tiempo estoy aplicando yo la fuerza, ese impulso provocaba un cambio en la cantidad de movimiento, que era también un vector, donde habíamos definido la cantidad de movimiento como cuánto, o sea, la masa, por qué tanto se estaba moviendo. O sea, la cantidad de movimiento tiene relaciones de la masa y la velocidad con la que se mueve esa masa, ¿sí? Esto se mide en una unidad que no tiene nombre, o sea, no tiene nombre esta unidad especial. Esto se mide simplemente en kilogramos metros sobre segundo. No tiene un nombre esta unidad, pero son unidades de cantidad de movimiento, ¿sí? Entonces, nosotros habíamos visto que esto que estábamos estudiando tenía una importancia fundamental en la materia porque es el primer concepto en el cual veíamos lo que llamábamos la conservación. Y para poder hablar de conservación,
habíamos hablado de otro concepto importante que era el concepto de sistema, como un conjunto arbitrario de cosas que yo quiero estudiar, ¿sí? Entonces nosotros veíamos que mientras hubiera interacciones entre cosas que consideramos dentro del sistema, el total de lo que tenemos dentro del sistema no cambiaba. O sea, habíamos analizado, por ejemplo, el caso de una familia donde si el papá le da plata al hijo, la totalidad, la cantidad de plata que sigue habiendo dentro de la familia o del sistema de familia sigue siendo la misma, a no ser que algo del sistema interactúe con el exterior. O sea, si el hijo va y se compra, qué sé yo, una bicicleta o una pelota o un paquete de un chocolate, o el padre va y compra un televisor o cualquier cosa o paga un impuesto, entonces la cantidad de plata que hay dentro del conjunto del sistema familia se reduce porque hay interacciones con el exterior, o sea, con el entorno que llamábamos de nuestro sistema. Pero mientras el padre le da plata al hijo, el hijo le da plata a la hermana le vuelve a dar plata al padre, el padre le da a la madre le da al otro hijo, son todas interacciones dentro de nuestro sistema, el total de plata que hay en la familia sigue siendo el mismo. O sea, cuando estamos hablando de la conservación de la plata, mientras la plata esté dentro del sistema familia, se va a conservar, ¿sí? Obviamente no tenemos en cuenta impresiones y inflación ni nada por el estilo, que son temas que están muy de moda en este momento. La plata quizás no sea el mejor ejemplo de esto. Pero en la física, la cantidad de movimiento, al margen de lo que sea, no hay una fábrica que emita cantidad de movimiento, sino que solamente tenemos la cantidad de movimiento que existe en todas las partículas o todas sumadas, donde el total de las cantidades de movimiento que las sumamos en el universo o en el sistema de interés es constante, salvo que haya una interacción con otra cosa externa. O sea, en el caso del universo no puede haber una interacción con otra cosa externa porque es todo lo que hay. O sea, no hay universos paralelos, no se crean lo que existe en la ciencia ficción y esas cosas. Podemos llegar a pelearnos con muchos profesores de física al respecto, pero los universos paralelos no existen. No existen. Entonces no tenemos, no sé si se sigue con la serie Dark o cualquier otra cosa, no hay posibilidades de intercambiar cantidad de movimiento con otro universo, y entonces la cantidad de movimiento total del universo va a ser siempre la misma. Pero si nosotros consideramos una parte del universo, ¿sí? Y nosotros queremos saber la conservación de esa cantidad de movimiento, mientras no haya intercambio de la cantidad de movimiento, o sea, mientras no haya un impulso, y más concretamente una fuerza desde afuera o desde adentro hacia afuera, interactuando con otra parte distinta de nuestro sistema, o de lo que estamos considerando como sistema, el total de lo que tenemos, o sea, la suma de las cantidades de movimiento que tenemos dentro de lo que consideramos sistema, va a ser siempre lo mismo. Entonces, nosotros vamos a estudiar lo que pasa precisamente dentro de un sistema, haciendo interacciones entre miembros del sistema. Entonces yo voy a considerar mi conjunto de partículas especiales, los voy a considerar un sistema, y todo lo que va a haber entre lo que pasa en el sistema va a ser un pasame y dame, ¿sí? O sea, yo te doy, vos me das, o yo te doy y vos tenés lo que yo te di. O sea, va a haber un intercambio de cantidad de movimiento, en este caso, que lo vamos a estudiar, entre las distintas partículas, haciendo que el total sea el mismo antes y después de la interacción. Entonces yo voy a tener un antes de la interacción y un después, donde esto va a ser antes de que ocurra la interacción entre las partículas y esto va a ser un después de que ocurra la interacción entre las partículas. Si nosotros consideramos, vamos a tomar un ejemplo, cuando hablamos de interacciones, las más comunes suelen ser los choques, ¿sí? No son las únicas interacciones, porque cualquier interacción tiene que ver. O sea, si yo, por ejemplo, estuviera parado sobre patines y arrojo el marcador hacia la pared, y suponiendo que el rozamiento no fuera considerable, yo me movería hacia atrás porque yo tiré algo que formaba parte, que estábamos los dos quietitos, juntitos acá, y de golpe yo arrojo eso acá y sale esto solo para allá. O sea, si esto sale para allá y yo considero mi sistema Hugo más marcador,
¿sí? La cantidad de movimiento que yo tenía antes de que yo interactúe con el marcador, como es una interacción interna, si yo interactúo con el marcador, va a ser igual a la cantidad de movimiento que tiene que haber después de esa interacción. O sea, la cantidad que tiene Hugo más la cantidad que tiene el marcador tiene que dar lo mismo. Entonces, si yo tengo acá Hugo marcador, ¿cuánto es esto? Hugo más marcador no se están moviendo, la cantidad de movimiento es 0. Si de golpe yo tiro el marcador para allá, va a salir el marcador moviéndose para allá y ya no tendríamos una cantidad de movimiento 0, a no ser que haya una cantidad de movimiento para el otro lado, que sumadas las cantidades de movimiento, ¿sí?, terminen siendo 0 como antes. O sea, si yo, por ejemplo, estoy con una persona, lamentablemente no tengo ningún alumno para empujar acá, porque es muy divertido hacerlo en clase, ¿sí? Si yo estoy con una persona acá y yo le empujo a esa persona, voy a ver que esa persona sale para allá, y si esa persona sale, yo voy a salir empujado hacia atrás, ¿sí? Es algo que me agarre bien al piso, pero bueno, ya es otra cuestión. Pero en general, si yo descarto, porque en este caso tendría que haber una interacción con el piso para yo poder quedar en el mismo lugar, pero si yo estuviera con zapatos o patines o lo demás, al empujar a alguien para allá, yo salgo despedido hacia atrás. Si yo disparo un tiro con una pistola, no sé si alguna vez tuvo alguien la oportunidad de manejar un arma, ustedes agarran un arma, disparan y van a ver que si es una pistola que tiene relativamente de calibre grande, van a sentir que la pistola se tira hacia atrás, o sea, les va a empujar lo que se llama el culatazo, ¿sí?, que les pega la pistola, y si ustedes nunca manejan un arma, puede llegar a generarles una lesión, porque lo que les empuja hacia atrás la pistola tiene que compensar toda la velocidad, la cantidad de movimiento que se llevó la bala para aquel lado. ¿Sí? Si la pistola más la bala están quietitas, tienen una cantidad de movimiento 0, y si la bala sale a una velocidad muy grande, la velocidad de una bala es alta, por más que sea chiquitita, tiene mucha velocidad, y esa velocidad que se lleva la bala para allá, la cantidad de movimiento, la pistola es más pesada, pero bueno, por más pesada que sea, va a tener que tener una cantidad de movimiento hacia atrás. Y esa cantidad de movimiento hacia atrás puede ser muy considerable si la bala es grande. O sea, si ustedes ven disparar un cañón, ven que el cañón también tira su parte del cañón hacia atrás y todas esas cosas que las hacen, porque siempre lo que sale para un lado con respecto al otro es una interacción interna entre la bala y el cañón, entre la bala y la pistola. Si no hay nada desde afuera que esté interactuando entre ellos, y por lo tanto lo que había antes de esa interacción tiene que ser lo mismo que lo que hay después. ¿Cuál es el problema con las interacciones? O con los choques. Esto casi es un choque. Los tiempos de esas interacciones son muy pequeños y muy difíciles. Hoy en día tenemos tecnología como para poder analizar eso con filmaciones de cámara muy lentas, donde vemos cómo las cosas se deforman mientras están interactuando. Vemos al tenista golpeando la pelota con la raqueta y vemos cómo la pelota se hunde adentro de la raqueta, y además mientras se hunde se va abollando toda y la raqueta se hace una cosa que parece se deforma por completo hasta que vuelve a tener la misma forma que tenía antes, y la pelota sale redondita como estaba antes, pero en el momento en el cual la pelota se está siendo impulsada por el tenista, vemos cómo la raqueta se hunde toda y la pelota se abolla toda y después sale disparada para el otro lado, ¿sí? ¿Cómo hacemos para eso? Nosotros podríamos utilizar toda la física que conocíamos hasta ahora, analizando cuál es la aceleración que tiene la pelota, provocada por una fuerza que habría entre la raqueta y la pelota con la masa. O sea, podríamos hacerlo, pero es muy complicado, porque además ni siquiera la fuerza es siempre la misma, y el tiempo en el cual se ocurre todo ese trabajo es muy chiquitito, y por lo tanto tenemos un cambio que es prácticamente instantáneo en lo que es el cambio del golpe de la raqueta contra la pelota, a cómo la pelota que venía para acá ahora sale para allá, o cualquier cosa que choque, ¿sí? Entonces los choques no podemos estudiarlos haciendo todo un estudio de qué pasa entre medio mientras está ocurriendo el choque, porque es muy difícil, o sea, no se puede, o sea, hay muchísimas variables que son muy difíciles de calcular, o sea, hay muchísimas variables que son muy difíciles de calcular. Entonces no podemos hacer el estudio de ver qué tanta fuerza está interactuando con lo que conocemos. Entonces, nosotros para poder entender esos estudios, nos limitamos a dos momentos que sí conocemos, ¿sí?, que son fáciles de ver, antes y después de que ocurra el choque. Entonces, ¿qué hacemos para poder hacer esos estudios? Vemos cómo se movían las cosas antes de chocar y vemos cómo se mueven o cómo se tendrían que mover después de chocar, sabiendo que la cantidad de movimiento que tenían las dos cosas
como sistema antes del choque tiene que ser la misma que va a haber después del choque, ¿sí? Entonces va a haber una conservación en la cantidad de movimiento. Entonces siempre que hablamos de una interacción vamos a tener en cuenta dos instantes, que son el instante inmediatamente antes de que ocurra la interacción y el instante inmediatamente después de que ocurra, y ver que el total de lo que había antes y después sigue siendo lo mismo, y de esa forma lo estudiamos. Entonces, cuando hablamos de interacciones, vamos a hablar básicamente de una gama posible de interacciones. Vamos a hablar de choques como un ejemplo, pero entiendan que no son las únicas interacciones. Siempre que haya interacción entre dos partículas va a haber un intercambio de la cantidad de movimiento, pero en particular los choques vamos a ver desde un extremo hasta el otro todas las posibilidades. En todos los choques que vamos a estudiar y en todas las interacciones siempre, y acá hago énfasis en la palabra, siempre se va a conservar la cantidad de movimiento del conjunto, o sea, del sistema, de las partículas involucradas en ese choque o en esa interacción. Siempre la cantidad de movimiento de lo que teníamos antes va a ser igual a lo que teníamos después. Pero bueno, vamos a imaginarnos que tenemos dos partículas que chocan y tenemos muchas posibilidades. La más extrema de todas, ¿sí? Una de las más extremas de todas, donde peor que eso no puede ser, es cuando las partículas después de chocar quedan juntitas, ¿sí? O sea, se genera un bodoque completo de cosas, todas entremezcladas, ¿sí? O sea, imagínense que son dos bolas de plastilina que cuando chocan quedan juntas, no se separan más, ¿sí? Entonces, ese conjunto de ese choque específico lo vamos a llamar choque completamente plástico o directamente choque plástico. Ustedes entiendan que la plasticidad, en la manera coloquial en la cual entendemos la palabra plasticidad, o sea, un choque plástico, hablamos de plasticidad, ¿sí? Es la capacidad que tienen las cosas de deformarse. O sea, cuando yo hablo de plasticidad es cómo yo me puedo deformar. Alguien que tiene mucha plasticidad es capaz de llevar la pata por acá arriba de la nuca, etc. O sea, es alguien que tiene una gran capacidad de poder deformarse, ¿sí? A ver, hacelo. Hacelo. No, no pienso hacerlo. Pero yo no tengo tanta plasticidad como ustedes pueden decir, y eso también van a ver que tiene relación con el otro extremo que tenemos dentro de la rama de choques, que es cuando las cosas se separan sin deformarse. Chocan y así como chocan se separan sin deformarse, y vamos a ver algunas características además que cumplen. Ya vamos a ver exactamente qué es lo que pasa, pero es el otro extremo, que es el extremo elástico. ¿Sí? Que son conceptos que también tienden a confundirse en la cosa cotidiana, porque cuando yo recién hablaba de la persona que se pasa la pata para atrás de la nuca, ustedes pueden decir, miren qué plasticidad, o pueden decir, oh, miren qué elasticidad, pero en realidad los conceptos los vamos a mezclar, porque cuando yo puedo pasarme la pata por atrás de la nuca, yo tengo plasticidad. La pierna se dice. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo tengo elasticidad? Cuando yo puedo volver a poner la pata en el lugar que estaba. ¿Sí? Entonces, si yo pongo la pata por atrás de la nuca, tengo mucha plasticidad. Ahora, si yo soy capaz después de eso de quedar sin ninguna deformación permanente, o sea, no me queda la pata torcida después de eso para todos lados, sino que me queda donde estaba bien en el mismo lugar, hablo de que tengo elasticidad. O sea, la elasticidad es la capacidad de recuperar la forma que teníamos antes. Eso es en nuestro lenguaje cotidiano, que son palabras que se suelen confundir. O sea, cuando hablamos de, miren ese atleta o esa gimnasta olímpica, cómo se puede deformar toda, ¿sí? Ustedes dicen, oh, qué plasticidad que tiene, o a veces dicen, oh, qué elasticidad que tienen. Tienen las dos cosas. ¿Sí? O sea, tiene la plasticidad porque tiene la capacidad de deformarse, pero también tiene la elasticidad porque tiene la capacidad de volver a tener la forma que tenía antes de hacer todas esas piruetas. ¿Sí? Entonces, esas son las dos cosas que pasan. Entonces, en un choque, cuando un choque es completamente plástico, quiere decir que las dos cosas quedan deformadas, en realidad quedan todas juntas y no se separan. Esto es cuando el choque es absolutamente plástico. Chocan y donde chocan quedan. ¿Sí? Quedan en el mismo lugar que estaban. En cambio, en un choque elástico, lo que va a pasar después del choque es que las cosas quedan sin deformarse y se
rebotan entre sí. ¿Sí? En el medio tenemos distintos tipos de rebotes, o sea, consideramos completamente plástico cuando quedan juntas, ¿sí? Y después hay el choque, generalmente los choques tienen una parte y una parte, o sea, nos separamos, o sea, chocamos y nos recuperamos la forma casi toda completa, y nos separamos, o sea, no nos quedamos unidos en lo que es el choque. O sea, estos son los casos intermedios. Y además, tenemos todavía otro caso más, que lo vamos a entender un poquitito más cuando veamos otro concepto más, que es un choque explosivo, que es cuando el rebote es mayor que lo que tenemos cuando lo que ocurre en el extremo, que es el choque elástico. ¿Cómo entendemos estas cosas? Yo no tengo una pelota por acá, voy a buscar una pelota rápidamente. Pedí permiso. Sí, tengo permiso. Aprovechen y hablen mal del profe. No se afán. No se afán. Estábamos hablando mal de vos mientras te fuiste. Sí. Sí. No se afán la pelota de la mano. Sin hacerle propaganda a la empresa que trae esta pelota, yo arrojo una pelota y cuando la arrojo contra la pared, vemos que la pelota rebota, ¿no? En el caso de un choque plástico, la pelota quedaría pegada contra la pared. En el caso extremo, por el contrario, la pelota, al rebotar contra la pared, sale con la misma velocidad con la que llegaba al otro lado, ¿sí? Esto es lo que ocurre en el otro extremo. Entonces, cuando yo choco con una pelota contra la pared, en el caso más elástico, que es la mayoría de las veces, lo máximo con lo que puede salir una pelota rebotada contra la pared es con la velocidad que tenía, ¿sí? Nunca va a salir más rápido que lo que yo traía, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Desde quedarme quieto y no salir a ningún lado hasta rebotar, la velocidad más grande con la que rebota una pelota es la velocidad del choque elástico, que es la misma velocidad que tenía para el otro lado. Pero ¿qué pasa si acá justo en la pelota pongo un petardo? Entonces, en el momento en el cual choco la pelota contra la pared, explota el petardo y obviamente la pelota sale más rápido que lo que venía. ¿Por qué? Porque en el momento de chocar se produjo un agregado extra, que es lo que llamamos un choque explosivo, ¿sí? Que es el caso que si yo no tengo una ayuda adicional en el momento del choque, lo máximo que puedo llegar a tener es el caso del choque elástico, que es cuando la pelota rebota contra la pared con la misma velocidad que venía, ¿sí? Y el choque más extremo es cuando la pelota queda aplastada contra la pared sin moverse más, que es el choque plástico, ¿sí? Entonces, estas son las interacciones de una manera general, y la mayoría de las veces la pelota va a rebotar con una velocidad más chica que la que venía, por lo tanto va a estar en un caso intermedio. O sea, ¿qué pasa con la diferencia de velocidad? ¿Dónde se fue? ¿Sí? Eso es otro tema que vamos a ver más adelante, pero en general les adelanto un spoiler. ¿Sí? Fíjense que cuando la pelota choca contra la pared ya de por sí hace un ruido, ¿sí? El hecho de que haga un ruido significa que algo tiene que estar emitiendo el ruido, y para generar ese ruido yo tengo que gastar algo. O sea, el ruido no se genera de la nada, sino que lo produzco utilizando algo que vamos a ver más adelante que se llama energía, pero ya lo vamos a ver en otro momento. O sea, esto es un spoiler para más adelante. No nos hace falta la energía para entender estos conceptos, sí vamos a verlos desde el punto de vista de lo que vimos. O sea, siempre vamos a imaginarnos dos partículas, una que tiene una masa 1 y que se mueve con una velocidad 1, y otra que tiene una masa 2 y que se mueve con una velocidad 2. Entonces vamos a tener que ver que la suma, esto es antes de chocar,
Y después de chocar, dependiendo de las masas que hayan tenido y de las velocidades que hayan tenido, vamos a hacer un caso cualquiera, pero bueno, supónganse que esta ahora sale con una velocidad para allá y esta sale con una velocidad para allá cualquiera. Puede salir los dos para el mismo lado, ¿sí? O sea, imagínense si una pelota a veces tiene se sigue moviendo las dos para el mismo lugar, pero no importa. Vamos a ver un ejemplo genérico, ¿sí? Entonces, después de chocar, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Antes de chocar, ¿cómo analizamos esto? Sabemos que antes de chocar va a haber una suma de las cantidades de movimiento que va a ser igual a la masa que tiene la pelota, la bola 1 con la velocidad que tiene. En este caso, como esta viene para el otro lado, vamos a poner un menos, aunque deberíamos sumarlo para ser estrictos, porque la velocidad vamos a poner una con signo más, y esto tengamos en cuenta que es con signo negativo, porque va para el otro lado. Y esto es antes y después, tiene que ser igual, vamos a poner un prima para el después, a esto, o sea, antes de que las bolas o las partículas choquen, van a tener un total de cantidad de movimiento, que es la suma de las dos cantidades de movimiento que tenían individualmente cada una, y después volvemos a sumar individualmente cuánto tienen después, y la suma nos tiene que dar lo mismo. Entonces, antes va a ser siempre igual a después. Y este es el análisis más importante que tenemos que hacer cuando analizamos una interacción entre partículas. Andamos con el tiempo, me quedan unos 10 minutos más o menos. Pero bueno, sin entrar en grandes complicaciones, vamos a hacer un pequeño ejemplo para que se vea cómo sería esto acá. Imaginemos estas mismas partículas, pero vamos a poner numeritos. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos? Imaginemos que esta partícula tiene una masa de 10 kilos, que tiene una velocidad de 2 metros por segundo, y esta partícula acá vamos a suponer que tiene una masa de 8 kilos y que tiene una velocidad de 3 metros por segundo. ¿Sí? Entonces, si tenemos el total de lo que teníamos antes, tenemos 10 por 2 y tenemos 8 por menos 3, con lo cual tenemos 20 menos 24 igual a menos 4 kilos metros por segundo, que es la cantidad total de movimiento que tiene el total. O sea, esto se mueve hacia allá con una cantidad de movimiento de 20 y esto se mueve hacia acá con una cantidad de movimiento de menos 24. ¿Sí? El total da menos 4. Después de chocar, no sabemos qué tipo de choque es, pero imaginémonos que esta sale con una velocidad hacia atrás de 1 metro por segundo. Y entonces queremos saber con qué velocidad salió esta. ¿Sí? ¿Con qué velocidad saldría esta? Yo no sé, yo sé que las masas, al no haber habido intercambio de masas, van a seguir siendo las mismas. Esta va a seguir siendo de 10 y esta sigue siendo de 8. Entonces yo sé que antes yo tengo 10 por 2 menos 8 por 3 igual a menos 4 kilos metros sobre segundo. Y después, esta cantidad de menos 4 se tiene que conservar, pero yo tengo ahora, esta se mueve uno hacia atrás, o sea, tengo 10 por menos 1, más, no sé cuánto, si va a ser positivo o negativo, 8 por una b, que no conozco cuánto vale, y esto me tiene que dar menos 4, porque es lo mismo que teníamos antes. Entonces de acá despejo, haciendo un cálculo, paso esto sumando por el otro lado, paso dividiendo la masa. Este cálculo lo pueden hacer tranquilamente rápido ustedes en sus casas. Yo tengo acá menos 4 más 10 me da 6, dividido 8 me da igual a 3 cuartos o 0,75 metros por segundo positivo, con lo cual quiere decir que esto se mueve hacia allá a una velocidad de 0,75 metros por segundo después de haber chocado. Esto es sí o sí, porque tanto antes como después yo tengo que tener la misma cantidad de movimiento, que son los menos 4 que tengo en total. O sea, si yo hago el cálculo de cuál es la cantidad de movimiento que tengo después,
yo tengo que tener 10 por menos 1 más 8 por 0,75 y esto me tiene que dar igual a menos 4 que tengo antes. O sea, esto es menos 20 y 8 por 0,75, 4 por 1,50, son 2 por 3, 6. ¿Sí? Esto es 6 y esto es menos 20, menos 10, perdón. No sé por qué digo menos 20, es 10 por 1. Menos 10 más 6 igual a menos 4 kilómetros sobre segundo, que es lo que tenemos aquí. Entonces vemos claramente que antes y después se conserva. Obviamente este 0,75 lo calculamos sabiendo que eso es así, ¿sí? Pero esto es la forma de calcular. O sea, yo tengo los datos, o sea, si yo veo dos objetos que impactan y solamente observo cómo se mueve uno de ellos después, puedo deducir a qué velocidad sí o sí se tiene que mover el otro, o lo que sea que esté moviendo. O si veo con qué velocidad salen los dos después de moverse, y yo tengo la masa de uno, puedo saber cuál es la masa que tenía el otro, simplemente viendo con qué velocidad se está moviendo el otro después de haber impactado. O sea, yo sé, conociendo la información de lo que tengo, puedo deducir las otras, sabiendo que antes y después de la interacción, la cantidad total de cantidad de movimiento que hay en estas partículas tiene que ser la misma para las dos partículas sumadas, ¿sí? O sea, el total de lo que pasa en el sistema, como es una interacción interna, nuestro sistema son las dos partículas, antes y después, o sea, no es otras partículas que pudiera haber, que pueden estar haciendo otras cosas, no es el piso, no es el planeta Tierra, solamente nos interesan estas dos partículas, donde ponemos nuestro límite del sistema alrededor de esas partículas y solamente consideramos que hay una interacción interna entre esta partícula y esta. ¿Sí? Entonces, como la interacción es interna dentro del sistema, el total de lo que hay dentro del sistema sigue siendo el mismo antes y después de esa interacción, o después de ese choque. Me gustaría dar un tema más, pero no me va a dar el tiempo, y este tema es un tema que es difícil de entender y es importante que lo entiendan bien. Así que vamos a dejar la clase acá y vamos a seguir con este tema el lunes que viene, ¿sí? Y donde vamos a ver, precisamente vamos a vincular todo lo que vimos recién de lo que era el movimiento relativo y lo que es los tipos de choques. Entonces, por ahora, con este concepto que tienen de lo que antes es igual a después y de lo que es el total de la cantidad de movimiento antes y después de una interacción o un choque, pueden ya ir resolviendo algunos de los problemas que tienen en la guía, ¿sí? No van a poder resolver todo lo que tengan que ver con choques elásticos, que para poder hacer eso tenemos que ver otro concepto que es importante que lo veamos con detalle, así que lo vamos a pasar a este tema para la siguiente clase el lunes. Nos vemos el lunes que viene. Hasta luego, chicos.